que el Señor les bendiga a ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18 al 25. Pero antes de leer, hermanos, quisiera que, por favor, usted lo tenga ahí. Quisiera, antes de leer, solamente recordarles algo, ¿no?, con respecto al libro de Mateo. Yo sé que mucha gente, muchos hermanos han leído los evangelios, y esto es interesante, ¿no?, porque cuando leemos los evangelios, cada evangelio tiene su propia característica. Cada evangelio presenta a Cristo de una manera específica. Y es aquí el caso, por ejemplo, del libro de Mateo, ¿sí?, o también llamado Leví. El libro de Mateo fue escrito justamente para el pueblo judío. Yo quiero que tome bien en cuenta esto que estamos hablando ahorita, para que usted entienda bien el mensaje que va a escuchar hoy día. El libro de Mateo fue escrito, o el Evangelio de Mateo fue escrito justamente para los judíos, ¿sí? Es decir, que cualquier judío que leía el Evangelio de Mateo, ¿sí?, este judío podía entender claramente de qué se trata, de qué es lo que está diciendo, ¿sí? Es decir, este libro fue escrito solamente para los judíos de aquel entonces. Estamos hablando en el 70 o en el 80 después de Cristo, ¿sí? Un mensaje en el cual la biografía de Jesucristo no es precisamente el punto principal de este evangelio, sino más bien el punto principal del evangelio de Mateo es afirmar y confirmar que Jesucristo es el Mesías que todos los judíos esperaban en el Antiguo Testamento. De ahí que nosotros podemos entender, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted puede entender muchas referencias a profecías bíblicas que Mateo utiliza. Por eso una frase muy recurrente en el Evangelio de Mateo es: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Es decir, la razón por la cual Mateo escribe es justamente para enfatizar, es como una apología del nacimiento de Jesucristo como el Mesías que todos los judíos esperaban en el Antiguo Testamento, obviamente haciendo uso de las profecías. Por eso es que es muy común escuchar o leer esa frase que dice ahí: así fue dicho por el profeta, o de esto fue lo que escribió el profeta, justamente haciendo referencia al nacimiento, al advenimiento de Jesucristo como el Mesías. Entonces, usted tiene que entender esto, hermano, y con este pensamiento vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 1 al versículo 25. Entonces, acompáñenme conmigo, por favor. Dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliere lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Tuve la molestia de leer la Nueva Versión Internacional, que para mí es más explícita, más explicable que la versión Reina Valera del 60, porque esta es más entendible, ¿sí? Entonces, ahora que ya estamos, amados hermanos, ya a la vuelta de la esquina, ya está Navidad, entonces pues vamos a hacer una pequeña serie con respecto a lo que es esto, lo que es la Navidad, ¿no? Para obviamente tener una perspectiva más clara
tener un entendimiento más claro de lo que es la Navidad, de lo que representa la Navidad, ¿no? Y obviamente en ese sentido, no hacer lo que el mundo hace, sino obviamente entenderlo desde una perspectiva bíblica, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña serie, que la hemos titulado El Pesebre, que más que un sermón o sermones que vamos a hacer hasta que llegue la Navidad, va a ser una serie de reflexiones con respecto a la Navidad. Entonces el título que usted quiera ponerle en esta serie es justamente El Pesebre. ¿Sí? Entonces, dicho esto, amados hermanos, y teniendo en cuenta el motivo de por qué Mateo escribe el Evangelio, amados hermanos, yo quisiera sencillamente decirles esto, ¿no? De que en la Biblia muchas veces hay personas o personajes en la palabra de Dios de los cuales se habla muy poco o casi nada, ¿sí? Les digo esto porque nos vamos a enfatizar hoy en el mensaje en José. José es un personaje bíblico, el esposo de María, padre de Jesucristo. Es un personaje que en la Biblia no se habla prácticamente casi nada, no se da más alusión a José que sencillamente estos versículos aquí, y luego también tenemos un poco que habla acerca de José en el Evangelio de Lucas, pero nada más. Entonces es importante que nosotros entendamos que si está en la Biblia el nombre de José, es porque Dios lo ha permitido en su soberanía, y es porque realmente es importante, y es porque realmente vamos a aprender algo de él. O sea, si está en la Biblia es porque Dios así lo quiso. Les digo esto porque muchas veces pensamos en la idea de José como un hombre por ahí viejito, con barba blanca y todas esas cosas, ¿no? Y que por ahí pues a él le pasó una historia media complicadita y él se aguantó y vivió así. Lejos de toda esa idea que tenemos de José, es a lo contrario. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermano. Porque hay personajes en la Biblia que se habla muchísimo, por ejemplo, Pablo, Pedro, Isaías. Son personajes que usted dice, impresionante cómo Dios habla de él, como por ejemplo Dios habla de David, de Salomón. Pero de José prácticamente no se sabe prácticamente nada. Podemos decir que de María sí se habla más, la madre de Jesús, sus hermanas, su familia, etcétera, etcétera, pero de José muy poco. Pero aún así, déjeme decirle que si nos ponemos a meditar y a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de José, vamos a aprender muchísimo. De verdad le digo, hermano, muchísimo. Entonces, amados hermanos, yo quisiera antes de empezar a hacerles con ustedes una reflexión muy pequeñita acerca de la palabra pesebre, que es el título que lo hemos puesto a esta serie. Les digo esto porque lastimablemente hoy la idealización que tenemos acerca de esta palabra pesebre es totalmente opuesta a lo que realmente significaba e implicaba en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, si usted le digo, bueno, pensemos, ¿qué usted me puede decir cuando yo le digo la palabra pesebre? Y usted va a decir, bueno, pesebre pues es, tenemos la imagen de las estampitas, ¿verdad? Ahí de las postales, ¿no? La imagen bonita de María, Jesús, la vaquita, las ovejitas, ¿verdad? Ahí, por ahí un puerquito, un chanchito, ¿verdad? Así todos bonitos y las lucecitas. Pero déjeme decirle, hermano, que lejos de esa idealización que el mundo ha dado acerca de esta palabra pesebre, es totalmente lo opuesto, porque si nosotros estuviéramos justamente en los tiempos de Jesús y fuéramos a un lugar así, encontraríamos que es un lugar totalmente sucio, es un lugar lleno de estiércol, lleno de animales sucios, un lugar frío, maloliente. En ese lugar nació nuestro amado Salvador. De hecho, los pastores de aquel tiempo eran considerados, dentro de los judíos, eran considerados
la clase social más baja. ¿Por qué? Porque al juntarse con los animales, ellos tenían que cumplir los ritos de purificación para ir al templo a dar sus ofrendas, sus holocaustos, lo que el hermano nos estaba enseñando hace un momento en el Salmo. Entonces, claro, por la molestia que causaban los ritos de purificación, porque duraba días, semanas, entonces ellos no lo hacían. Entonces ellos por esa razón vivían apartados de la sociedad, eran los que vivían a las afueras de las ciudades. Entonces no solamente vemos que era un lugar sucio, sino también los encargados de esos lugares eran personas impuras. Lo último, lo más bajo de la sociedad judía en aquel tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería solamente reflexionar. Les digo esto, hermano, porque ¿cuál es la necesidad de que el Señor Jesucristo naciese en un pesebre? ¿Por qué no pudo haber Él nacido en un lugar un poquito más decente o en una situación más normal, como todo niño judío nacía en aquel momento? ¿Por qué Él no pudo nacer en algún lugar mejor? Y la respuesta que nos da la Biblia es que no. Él debió haber nacido en ese lugar, en un pesebre como el que le estoy diciendo. No sabemos claramente qué fue. ¿Fue un mesón? ¿Fue un establo o una cueva? No lo sabemos. No hay nadie quien pueda afirmar dónde realmente nació, pero posiblemente podemos deducir, ¿sí?, por el relato que nos da en Mateo y en Lucas, que posiblemente pudo haber sido en la parte trasera de un mesón, de los lugares donde se arrendaba. Entonces en la parte trasera, o a veces cavaban en la roca los establos donde les tenían y les guardaban a los animales por el asunto de que se robaban. Y claro, cuando usted lee en Lucas que no hubo lugar en el mesón, entonces claro, le mandaron allá donde estaban los animales. Posiblemente pudo haber sido eso, posiblemente pudo haber sido en una cueva o en un establo, pero el punto no es ese, hermano. Ha habido mucho debate con respecto a eso, pero yo creo, hermano, que mejor, y aparte de esto, hermano, hay razones mucho más específicas en las cuales nosotros podemos estudiar. Razones, hermano, en las cuales nosotros podemos realmente edificarnos como creyentes y amar así mucho más a nuestro amado Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso tenía que ser. La respuesta que nos da la Biblia es que justamente Jesucristo nació ahí en un pesebre. Y la palabra pesebre, hermanos, no es que sea el lugar en sí, sino que el pesebre es el, ¿cómo les puedo explicar? Es ese elemento como una olla grande, ¿verdad?, que pudo haber sido hecho de piedra o de madera, donde se colocaba la comida para los animales. Entonces, por su posición podemos entender que cuando María estaba a punto de dar a luz, halló esa cosita así, ¿no?, donde se ponen el alimento para los animales, y pudo haberlo hallado vacío, sin comida, y es ahí donde le pone al Señor Jesucristo cuando Él nace. Debió haber cogido algunas telitas, algo, tal vez su manto o lo que sea, y le puso ahí para recostarle al Señor Jesucristo. El dueño de todo, naciendo en un lugar así. Qué sublime, qué maravilloso, qué humildad. Escuchen, no es pobreza, es humildad. Vamos a ver ese punto luego. Entonces, amados hermanos, con esto en mente, amados hermanos, es importante de que nosotros entendamos que obviamente el Señor Jesucristo tuvo que nacer así y ahí, en ese lugar. Como acabamos de leer, la frase que incluye Mateo en este relato es justamente como lo había predicho el profeta, que nacería de una virgen. Está haciendo referencia a Isaías capítulo 7, versículo 14, que habla esa profecía que fue dada 700 años antes que nazca Jesucristo, que naciese Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante, hermanos, que se cumplan las profecías. Jesús obviamente es muy, muy importante en este hecho, ¿no? Ya que obviamente el nacimiento de Jesucristo, o por el nacimiento de Jesucristo, nosotros encontramos las profecías que se cumplen en Él, en su vida, desde su nacimiento.
que están establecidas ahí en el Nuevo Testamento con relación a Él. Por eso es que el Evangelio de Mateo, o en el Evangelio de Mateo tenemos por lo menos 4 referencias a profecías que se cumplen justamente en Él con respecto a su nacimiento. Jesús debía de nacer en Belén. Por eso nosotros entendemos que hubo ese censo, ¿verdad? Que debían ir todos los por familias a las ciudades donde nacieron. Y obviamente, José y María eran de Belén y tenían que irse allá justamente para ser censados, para ser contabilizados. Entonces, otra profecía que nosotros vemos que se cumple es justamente que el rey Herodes fue avisado por los magos, ¿verdad? Que vinieron de Oriente. Sí, fueron avisados por los magos y los magos le preguntan dónde nació el rey. Y entonces él se queda sorprendido, ¿verdad? Y dice, ¿cuál rey? Y claro, eso a su vez, obviamente, tenemos la matanza de los niños, ¿verdad? Herodes no se quedó tranquilo con eso. Él pensó y dijo, bueno, aquí me van a bajar de mi reinado, de mi lugar donde estoy, y van a ponerle como rey a este tal Jesús. Eso hizo que Herodes mandase a matar a todos los niños menores de 2 años en esa época. Impresionante. A su vez, este hecho ocurrió o hizo que la familia de Jesús sea advertida por el ángel y ellos huyan a Egipto. Entonces estamos hablando de todas estas profecías. Y ya la que les dije hace un momento, que Mateo mismo menciona, es que obviamente tenía que nacer de una virgen, como lo predijo Isaías 700 años antes de que naciese Jesucristo. Entonces, como vemos, son profecías que se cumplen solamente y de una manera muy cabal y precisa en la vida de Jesucristo. Entonces, dicho esto, amados hermanos, a manera de introducción y teniendo todo esto como un contexto, vamos al primer punto, que justamente es el tema de este mensaje, de esta reflexión que vamos a dar, que es la experiencia de José, padre de Jesucristo. Tremendo lo que le pasa a él, es único. Un hombre que posiblemente vivió una de las experiencias más complicadas de su vida y que paradójicamente esto sucede hoy día en la actualidad con mucha gente, con muchos creyentes, sea hombre o mujer. Y eso sucede hoy. Dice ahí en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando él desea hacer eso, él piensa dejarla, ¿verdad? Y el ángel viene y le habla y le dice, oye José, tranquilo, mira lo que... Y le da palabra de Dios. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, amados hermanos, ¿por qué? Porque José recibe la palabra de Dios. José recibe la visitación de un ángel donde el ángel le dice qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Digo esto, amados hermanos, porque hoy día hay gente que dice haber escuchado la voz de Dios. Y lo afirman categóricamente, dicen, no, yo escucho la voz de Dios, yo recibí este mensaje de parte de Dios. O por lo contrario, hay personas que anhelan escuchar o oír la voz de Dios, en el sentido de que ver para creer, ¿no? ¿Me entienden? Pero hoy día, amados hermanos, hoy en esta época de la iglesia que estamos viviendo, eso no hay tal. No es así. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se cierra el canon de las Sagradas Escrituras, con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Ya no hay revelación más que añadir. Ya no hay visiones más que tener. Porque todo lo que Dios ha escrito y todo lo que Dios necesita que sepamos de Él con respecto a lo que debemos de hacer, con respecto a lo que tenemos que vivir, con respecto a las cosas que van a pasar, ya están escritas en la palabra de Dios. Ya está cerrado el canon de las Sagradas Escrituras.
Es decir, todo lo que tenemos que saber con respecto a la piedad, al amor, a la justicia, a la salvación, a la relación con Dios, ya está escrito acá en las Sagradas Escrituras. El canon de las Sagradas Escrituras ya se cerró con el libro del Apocalipsis. Entonces, si usted está o acude a una iglesia donde le profetizan, déjeme decirle, amada, hermano, mujer o hombre que sea, sálgase de esa iglesia, porque en esa iglesia no están haciendo las cosas bíblicamente. ¿Quiere escuchar usted la voz de Dios? ¿Quiere que Dios le hable a usted a su corazón directamente? ¿Quiere conocer usted a Dios de una manera personal? ¿Quiere que Dios le hable a su corazón, a su mente? ¿Quiere que Dios le dé vida a usted? Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante. Ya no hay más que profetizar, ya no hay más que saber, ya no hay más profecías que dar. Entonces, si usted quiere tener una relación con Dios, quiere conocer a Dios, quiere que Dios le hable personalmente, lea la palabra de Dios, lea la Biblia. Y yo cierro este paréntesis y quería añadir este paréntesis acá en este sermón, es porque justamente hay mucha gente que porque no lee la Biblia, entonces van a lugares donde dan una interpretación equivocada con respecto a lo que es la profecía bíblica. Y hay gente ahí que les pone las manos y comienzan a profetizar, y yo te profetizo esto. Hermano, eso no es así. Hoy estamos en la época de la iglesia, en la era de la iglesia, donde el canon de las Sagradas Escrituras ha sido cerrado ya. Y todo lo que tenemos que saber con respecto a tiempos futuros ya está escrito. Todo lo que usted tiene que saber con respecto a la piedad, bondad, amor, santidad, salvación, redención, está aquí en la palabra de Dios. Todo lo que usted tiene que saber con respecto a su santidad, a cómo tiene que su vida cambiar con respecto a Dios, a su familia, a sus hijos, etcétera. Todo lo que tenemos que saber está aquí en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si usted va a una iglesia donde le profetizan y le hacen conjuros, lo que sea, sálgase de esa iglesia, no es bíblica. Y cierro nuevamente ese paréntesis, hermano. Pero volviendo al tema, José recibe una palabra de Dios, ¿verdad? José recibe una palabra de Dios, Dios le habla personalmente a él. Y nosotros, por ejemplo, si vemos en la palabra de Dios, cada vez que Dios habló directamente a alguien o a algún personaje bíblico, la vida de esa persona empieza a experimentar grandes desafíos en su vida, grandes cambios en su vida. Y este justamente es el caso de José. Él recibe la palabra de Dios. Y obviamente él tiene y va a experimentar grandes cambios en su vida, grandes desafíos en su vida. Y esto le pasó a José y le puede pasar a usted también. Cuando Dios le habla a través de su palabra, claro, Dios le está invitando a que cambie su vida. Si robaba, ya no robe más. Si mentía, ya no mienta más. Si le gustaba el chisme, ya deje de ser chismosa o chismoso. Es lo mismo. Cuando leemos la palabra de Dios, lo mismo que le pasó a José, nosotros estamos invitados por parte de Dios a cambiar nuestra vida. Y eso es justamente lo que le pasó a José en aquel momento. Entonces su vida empieza a experimentar grandes desafíos, grandes cambios, lo que le pasó a José. Pero, dicho todo esto, ¿quién es José? ¿Quién era José? Eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Bueno, según el relato bíblico, en el capítulo 1, los primeros versículos, nosotros entendemos que José era descendiente de David, ¿verdad? Era descendiente de David, esposo de María. Sin embargo, de esto vemos que José en esta historia es un personaje, digámoslo así, muy clave, muy importante en el nacimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Si usted ve los versículos que acabamos de leer hace un momento, el rol, el papel que a José le tocó desempeñar en cuanto a la vida de Jesucristo fue de callar y obedecer, fue de callar y de confiar en Dios. Dos cosas que a muchos de nosotros
nos cuesta mucho hacer, callar y obedecer. Por eso, hermanos, es lo que estamos hablando esto. Entonces vemos, la palabra de Dios dice ahí que José era un hombre justo, ¿sí? José, versículo 19, su marido, como era justo, dice. Cuando la palabra de Dios dice que en la Biblia que era un hombre justo, aquí tenemos que hacer un punto y aparte. ¿Por qué? Porque una persona justa, cuando Dios le llama justo a una persona, es aquella persona que es íntegra. O sea, no es cualquiera, no es del montón, ¿sabe? Es una persona que es íntegra en su manera de vivir, que es correcta, que es honesta, que cumple y obedece la palabra de Dios, que conoce a Dios. Pero también debemos de añadir que la palabra justo que se escribe aquí en el original griego da a anotar o da alusión a que él amaba mucho a su esposa, que ellos estaban bien unidos, bien apegados. Él apegado juntamente, que le amaba, que le quería muchísimo, tenían una relación muy cercana entre ellos. Por eso dice ahí la palabra de Dios que él era justo. Sin embargo, las circunstancias en las que José se ve envuelto son únicas, ¿verdad? Su prometida, la mujer que sería su esposa y con la cual aún no había establecido una relación conyugal, está embarazada. Eso debe de ser un golpe durísimo para cualquiera, un golpe duro. Para alguien, obviamente, quien se esmera para vivir una vida que le agrada a Dios. Una noticia que haría tambalear al más santo de los santos que puede estar aquí en esta sala hoy día. ¿Cómo se sentiría usted cuando usted se entera que su novia con la que se va a casar está embarazada y que usted no es el padre? Imagínese. Esto realmente es un golpe duro. Y ahí dice, versículo 18, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla o infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces hagamos aquí un pequeño paréntesis, amados hermanos, para entender lo que está pasando aquí. ¿Sí? Según la costumbre judía de aquella época, le digo esto porque la concepción que nosotros tenemos de un matrimonio, de un compromiso, es totalmente diferente a la que había en aquella época. Sí, la costumbre de aquella época, sí, era que los jóvenes se casaban a muy temprana edad. Los hombres probablemente tenían o debían de tener por lo menos 17 o 18 años y las mujeres debían de tener por lo menos 13 o 14 años de edad. De esa manera se casaban en ese tiempo y de hecho hoy día también siguen haciéndole de esa manera. Ahora, el matrimonio estaba pactado o arreglado con los padres, es decir, los padres eran quienes buscaban con quién se casa su hijo o con quién se casa su hija. Sí, los padres eran los que arreglaban obviamente el matrimonio. Y obviamente luego de eso pues ya venía el matrimonio en sí. Matrimonio que constaba de dos partes. Le voy a enseñar esto, hermano, para que usted entienda el versículo 18 y el versículo 19. Y de esa manera tener un entendimiento más claro de esto, ¿ya? Entonces, el matrimonio judío constaba de dos partes. El Kiddushin, que vendría a ser la consagración o el compromiso formal, ¿sí? Es decir, donde los jóvenes ya se consideraban totalmente esposos, eso era legalmente para ellos, ¿sí? Es decir, la consagración, ¿sí? O el compromiso formal era ya donde los jóvenes se consideraban esposos, aunque todavía no vivían ellos juntos. Para ello tenía que pasar por lo menos un año. ¿Por qué un año? Porque obviamente se tenía que comprobar la virginidad de la novia
o si en caso ella en ese año quedaba embarazada o se veía que estaba embarazada, pues entonces se podía disolver o anular ese compromiso, el Kiddushin, ¿verdad? Por eso es que ellos no llegaban a vivir juntos, sino es después del año, hasta comprobar que obviamente la chica haya sido virgen y no ha estado embarazada. Después del Kiddushin venía la segunda parte del matrimonio, que es la jupá, o la elevación, o la boda propiamente dicha, que era una fiesta pero a lo grande, ¿sí? Es decir, donde el joven bajaba haciendo una procesión totalmente, o iba por las calles haciendo una procesión con bombos y platillos, e iba y tenía que llegar a la casa de la amada, de la joven, ¿sí? Y desde ese momento pues él la cogía y le llevaba a la casa de los padres o a la casa donde ellos ya iban a vivir juntos después de ese año. De ahí usted conoce la historia de aquella joven que se le pierde la moneda y estaba desesperada con sus amigas buscando la moneda. ¿Por qué? Porque esa moneda que se le pierde a él, justamente el collar, porque había... le estoy resumiendo todo esto, porque había la costumbre de que las mujeres, cuando ya venía el novio, ¿sí? Entonces tenían que presentar ese collar con las 7 monedas, y si no había las 7 monedas, quería decir que ella no fue virgen. De ahí la desesperación de ella y de sus amigas por buscar la monedita y hallar y ponerse y salir y recibirle a su novio. ¿Sí? Entonces, luego de que hacían el jupá o la elevación o la boda ya propiamente dicha, ellos podían ya vivir juntos y consumar la relación. ¿Sí? Ahora, es entre el Kiddushin y la jupá cuando, según el Evangelio de Mateo, María queda embarazada por el Espíritu Santo. Y es en este momento cuando José decide abandonar a María. Tremendo problema, hermano. Tremendo problema para José, tremendo problema para María. Por eso es que yo les leí la Nueva Versión Internacional, que es la que explica claramente el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida, es decir, estaban en el Kiddushim. ¿Ok? Estaba comprometida para casarse con José, es decir, para hacer el jupá, para ya completar su pacto matrimonial. ¿Sí? Pero dice, antes de que casarse con José, es decir, antes de que ellos ya consumen su matrimonio, tengan una relación íntima, se halló que María estaba embarazada. Eso es fuerte. Eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte lo que está pasando ahí. ¿Qué haría usted como hombre, como macho latino, al enterarse que la novia con la que se va a casar está embarazada? A ver, recuerde que José era un hombre justo y quiso dejarla. Pero ¿qué haría usted en ese sentido? Tal vez usted diría, pues, usted, porque así somos, ¿verdad? Quisiéramos dejar claro que la que falló fue ella y no yo, ¿verdad? Es más, haríamos uso de todas las redes sociales, WhatsApp, Instagram, se haría usted mismo un TikTok ahí, ¿verdad? Para esos Snapchat ahí. Pero cualquier cosa haría usted para decir que usted como hombre no fue el que falló, sino ella fue la que falló. ¿Verdad? Así somos. Así somos. O sea, el punto aquí en todo esto sería dejar bien claro que su imagen es muy limpia. Su imagen muy sin mancha. Eso hiciéramos la mayoría de nosotros. Pero déjeme decirle que José no era como usted y como yo. José no hizo tal cosa. José no era como nosotros. Dice la palabra que él planeó dejarla.
¿verdad? Dice la palabra que él planeó dejarla. ¿Por qué? Porque él, como un hombre justo, él conocía la palabra de Dios, él obedecía la palabra de Dios. Él sabía lo que dice la palabra de Dios cuando hay infidelidad. Deuteronomio capítulo 20, versículos 20, 21, 22 y 23 y 24, dice que cuando a una mujer se le halla siendo infiel, entonces a esa mujer hay que sentenciarla públicamente en la puerta de la ciudad y ser lapidada y ser muerta apedreada. Eso dice la ley. Entonces José sabía claramente lo que dice la ley, la palabra de Dios cuando hay infidelidad. Claro que él pensó, por el texto bíblico razonamos que él pensó que María había sido infiel, porque claro, está embarazada. O sea, tampoco es que él vivía así con María, no. Se ve, se da cuenta que está embarazada. Pero, ¿qué es lo que hace él? Él dice que él quiere separarse en secreto. Pongamos atención en esto, amados hermanos. Pongamos atención en la actitud de este hombre aquí. Él conoce la palabra de Dios. Él sabe que con un caso así, María tenía que ser muerta, apedreada, según la ley. Pero él no. Él dice, me separo en secreto. Note usted, amados hermanos, dos cosas muy importantes aquí. Que José, no vemos en José una actitud de odio o de rencor o de sentido de venganza con María. No nos dice la palabra de Dios. Y lo voy a demostrar despuesito. ¿Ok? No hay eso en él. Segundo, notemos que en José, él está buscando el beneficio de ella. Él la ama tanto que él no quiere que su mujer muera apedreada. Por eso él decide dejarla en secreto. Él no está buscando su beneficio propio. Él no la está acusando, él no la está denunciando, no. Él quiere dejarla en secreto. Esto es interesante, hermano. Qué actitud más hermosa en él. Él no la está juzgando. Note usted aquí como punto 3, aquí en esto que estoy explicando, que la infidelidad no es el tema en conflicto aquí. Porque José no está cuestionando la infidelidad de María. Y digo esto, hermano, porque tenemos que ser claros con respecto al nacimiento virginal de Jesucristo. Él sabía que María nunca había estado con otro hombre. De hecho, María es contundente en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si usted lee Lucas capítulo 2, usted va a encontrar que en el diálogo que tiene María con el ángel, cuando el ángel le dice, oye, tú vas a concebir, ¿sí? María le dice, pero ¿cómo? Ella está pensando humanamente, ¿verdad? Ella está pensando en un contexto humano, lógico, razonable, de todo ser humano normal. Y le dice al ángel, le dice, pero ¿cómo si yo todavía no he conocido varón? Es decir, el punto de la fidelidad de María nunca estuvo en conflicto, nunca, jamás. De ahí que Jesucristo tiene su nacimiento virginal, Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Esto me habla mucho de un hombre. Esto me habla mucho de un hombre que realmente ama a una mujer. Esto me habla mucho acerca de un hombre que obviamente está pasando por una situación muy, muy difícil. Pero es aquí donde interviene Dios. Y la fe de José es desafiada a dar un paso adelante en el ministerio para el cual José fue llamado por Dios. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, oye José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le está diciendo lo que está pasando. ¿Sí? Note usted aquí que nunca el punto es la infidelidad de María, jamás. Nunca ese es el punto en cuestión. Ese no es el argumento aquí. El argumento aquí que el ángel o que Dios está hablando por medio del ángel no es ese de la infidelidad, sino justamente la responsabilidad que él tiene que tomar como hombre para aceptar a Jesucristo como su Padre aquí en la tierra. Ese es el punto. Dios lo que le está diciendo: oye, José, yo quiero que tú seas responsable de Jesucristo, mi hijo. Pero el punto de la virginidad de María nunca estuvo en duda, ni nunca lo ha estado a lo largo de más de 2000 años. Y eso es una bendición, porque Jesucristo tuvo que tener esas características divinas y humanas justamente para poder ir a la cruz y morir por todos nuestros pecados. Si esto, hermano, a usted no le mueve el corazón acerca de Jesucristo con respecto a su nacimiento, hermano, creo que tendría que meditar mucho en qué Jesucristo usted piensa, a qué Jesucristo usted ama. Entonces, el mensaje que Dios le da justamente a José, este mensaje de Dios obviamente contrasta con su forma de pensamiento. Es decir, José es llamado a evaluar su corazón independientemente de las circunstancias que él está pasando. Versículo 20 y 21. 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Dios le está mostrando que su palabra está por encima de cualquier circunstancia, que su palabra está por encima de cualquier rey, imperio o religión que pueda haber. El llamado que Dios le está dando a José es para obedecer su palabra, ser obediente a su palabra. Ahora hay muchas mujeres en la palabra de Dios que han tenido hijos de una manera milagrosa. Y estamos hablando de Sara, estamos hablando de Ana, estamos hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que dieron a luz cuando ya eran viejitas o cuando eran estériles. Pero si usted ve en la Biblia, no hay ningún ejemplo de una mujer que ha sido o que ha concebido siendo virgen. Solo María es la única en toda la Biblia. Es la única. Entonces leamos el versículo 23. Y 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La voluntad de Dios obrando en pleno, su voluntad, la soberanía de Dios. Dios nunca se equivoca. Dios cogió, antes de la creación, la fundación del mundo, Dios escogió a José para que se case con María. Y Dios escogió a María para que se case con José. Dios escogió a un hombre llamado José con las características que él tenía justamente para poder llevar esto. Imagínese si cogía a un hombre, como algunos hermanos hay aquí que son como el fósforo, ¿verdad? Que medio pasa algo, ya explotan. No se miden en la lengua, no se miden en los procedimientos, en las actitudes, y se jodió quien se jodió, no les importa. Imagínense eso, si hubiese cogido a un hombre así. Terrible. No, Dios cogió al hombre, específicamente José, para casarse con María y cumplir todo lo que requería ser cumplido. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. ¿Sí? ¿Qué pasa? José despierta del sueño y obedece lo que Dios le había dicho en su palabra por medio del ángel. Amados hermanos, esta es una de las muestras de fe más impresionantes, más asombrosas y más difíciles de vivir que hay en la Biblia. Sin embargo, José despierta del sueño y obedece.
La actitud de José fue esa. Qué impresionante, callar y obedecer. Callar y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Él entendió lo correcto. Él entendió lo que se debe de hacer, es obedecer a Dios. Note usted que él aquí nunca buscó la aprobación personal de él o de alguna familia, no. Él siempre buscó la aprobación de Dios, por eso es que él obedece. Eso marca una diferencia entre un creyente y un no creyente. La actitud de José fue realmente importante, ya que obviamente permitió el cumplimiento de esta profecía. Porque a veces cuando pensamos en José, decimos, ay, es un viejito por ahí con barbita y medio así, que camina medio lento y pobrecito, pues le tocó pasar esa experiencia tan fea, ¿no? Y aguantarse. Nada de eso, hermano. Absolutamente nada de eso. Cuando yo veo la vida de José, a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vamos al Evangelio de Lucas capítulo 2 y versículo 40, 52, hermano, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermano, viendo desde el punto de vista de José, José fue un hombre que aceptó la responsabilidad que Dios le dio. Es un hombre que, a pesar de las circunstancias, él decidió obedecer a Dios. Y es un hombre que le hizo bien, que lo hizo bien. No vemos amargura en él, no vemos desdicha en su vida, no. Vemos a un hombre que hizo que Jesucristo empezara a crecer en gracia, en conocimiento, en estatura, para con Dios y para con los hombres. Él lo hizo absolutamente bien. No le vemos a un hombre desdichado, amargado, no. No le vemos a un carpintero que posiblemente pudo haber sido carpintero o trabajador de la construcción. No le vemos a un hombre ahí agachado la cabeza, pobrecito, lamentándose por lo que a él le pasó. No, le vemos a un hombre cumpliendo literalmente lo que Dios le dijo y le mandó a hacer. Y lo hizo tan bien que dice la palabra de Dios que Jesucristo crecía en conocimiento, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Él aceptó la responsabilidad que Dios le dio de ser responsable de Jesucristo. Y de hecho yo felicito y doy gracias a Dios porque hay hombres, varones de Dios que han entendido esto y han logrado casarse con mujeres que han tenido hijos de relaciones anteriores. Y gloria a Dios por ellos, que Dios les bendiga. Pero vemos aquí que José fue responsable en cuanto a esto. Ahora, el nacimiento de Jesús, como segundo punto, también nos presenta, nos da un mensaje. Y es el mensaje de humildad. Tremenda humildad, hermano. No pobreza, humildad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, dice que Dios no estimó su deidad como algo a que aferrarse, sino que Él dejó a un lado sus prerrogativas como Dios para bajar a este mundo, vestirse como un hombre como usted y como yo, nacer en un establo, en un pesebre, tal vez sucio, maloliente, vivir y crecer como usted y como yo en este mundo y dar su vida en obediencia al Padre para que todos sus pecados sean perdonados en Él. Veo humildad extrema en la vida de Jesucristo, desde su nacimiento, en su ministerio, hasta su muerte en la cruz. Humildad. Nunca le vemos a Jesucristo en opulencia, nunca le vemos a Jesucristo yendo de Galilea a Samaria en un jet privado. Nunca. Él fue humilde en todo. No estoy diciendo que está bien ser pobre, no, la humildad es otra cosa. La humildad es vivir de acuerdo a los parámetros de lo que dice la palabra de Dios, independientemente de sus circunstancias, sea pobre o sea rico. ¿Sí ve? Eso es el punto que Pablo explica. En todo he aprendido a vivir, tanto en la riqueza como en la pobreza, y en ello yo me contento. ¿Y quién le enseñó eso? Jesucristo, dice. En todo he sido enseñado. ¿Por quién? Por Jesucristo.
El punto aquí no es estar en contra de la opulencia o a favor de la pobreza. El punto aquí es estar a favor de la obediencia de la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias. Y José creyó en la palabra de Dios. Hermano, evaluémonos de esa manera. ¿Cuánto yo creo en la palabra de Dios? ¿Cuánto yo obedezco en la palabra de Dios? ¿Sabe? El dueño del mundo, el dueño de todo, ahora está siendo alimentado entre animales en un lugar sucio y frío. Aún así, en los cielos hay gozo, alabanza. Los ángeles están alabando la venida del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2 y versículos 8 al 14. Los ángeles están, hay gozo en el cielo, porque Jesucristo, el Dios, el dueño de todo, ha nacido. Es interesante porque Jesucristo en Juan capítulo 3 y versículo 16, Él mismo dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo vemos nuestras vidas a la luz de esta verdad acerca de Jesucristo? Jesús desde su nacimiento nos muestra su amor, nos muestra su perdón, nos muestra su paciencia para con nosotros. Amados, déjeme decirles ya para terminar, ser obediente a Dios en un mundo inmoral, en un mundo interesado, egoísta, falso, deshonesto, es realmente difícil. Y puede llevarte a tomar decisiones que no nos gustaría tomar. Pero a medida que vayamos obedeciendo, vamos cumpliendo su voluntad. Y de esta manera ponernos justamente en marcha en lo que Dios ha establecido que le sirvamos. Y eso es lo que nosotros debemos hoy de pensar, amados hermanos. Déjeme decirle para terminar esto, hermano. Aunque Jesús naciese 1000 veces, escuche bien, aunque Jesús naciera 1000 veces en un establo, en una cueva o un pesebre, de nada sirve si no ha nacido en su corazón. De nada sirve. Y Danielita me confirma esa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día. Señor, oramos, amado Padre, para que tú nos hagas entender, Señor, esta verdad, y te agradecemos, amado Jesucristo, porque tú viniste a este mundo, Señor, y a través de ti tenemos la salvación. Oro, Señor, para que esta verdad quede grabada eternamente en nuestros corazones y podamos vivir en obediencia de acuerdo a tu palabra, Señor. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.